amigos de Caminos de la Libertad, bienvenidos a una nueva entrevista sobre los ensayos del 18º concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Hoy tenemos con nosotros al autor del ensayo titulado La primacía de la libertad y el sentido de los derechos e instituciones liberales. Él es Felipe Schwember, es profesor e investigador de Faro, Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo de Chile, es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Católica de Chile. Felipe se ha especializado en filosofía política moderna y contemporánea, especialmente en utopías y teorías de la justicia. Y además, yo creo que es una de las personas, por lo menos en habla hispana, que más sabe sobre Robert Nozick. Muchísimas gracias, Felipe, primero por escribir el ensayo y luego por animarte a charlar sobre él en esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contento de que podamos conversar del ensayo. Felipe, Ujú. en tu ensayo tratas de argumentar por qué la libertad individual es valiosa, por qué es el bien más valioso de la vida política y por qué, como consecuencia de todo ello, solo se deben promover los valores o las instituciones que permiten asegurar o fomentar la libertad individual o libertad personal, ¿no? Exploras dos fórmulas liberales del fundamento de esas libertades individuales, ¿no? La contractualista, digamos, la propuesta por John Rawls, y la basada en derechos naturales, ¿no? La propuesta por Robert Nozick. Lo primero que me gustaría preguntarte es si puedes explicarnos brevemente cuál es la crítica que le haces a la teoría de Rawls y por qué consideras que la formulación de Nozick es una mejor defensa de la primacía de las libertades individuales. Lo que ocurre es que el argumento que yo desarrollo está inspirado en un pasaje concretamente del Anarquista de Utopía en que Nozick dice que conjetura que el fundamento de los derechos naturales está conectado con el problema del sentido o el significado de la vida. Eso por una parte. Eh, Luego, por otra, se le suele reprochar a Nozick que él no ofrece un fundamento de los derechos naturales con que él procede y desarrolla su propia teoría en Anarquía, Estado y Utopía. Esa es una crítica bastante recurrente e incluso el mismo Nozick dice al principio de Anarquía, Estado y Utopía que en realidad él es consciente de que la obra adolece del defecto de que no ha ofrecido un fundamento de esos derechos naturales, o no más allá de la sugerencia que él hace en el sentido de que tales derechos están conectados con la posibilidad del sentido de la vida. Obviamente muchos autores han puesto acento en este presunto defecto, ¿cierto? Y normalmente los autores contractualistas dicen, bueno, mira, a diferencia de las teorías naturalistas que parten de la idea de derechos naturales, nosotros, por medio del experimento mental del contrato, por así decirlo, eh, ofrecemos una explicación de cómo surgen esos derechos en primer lugar, de cómo se construyen, digamos así, esos derechos en primer lugar. Y lo que yo sostengo en el ensayo son básicamente dos cosas. Primero, que en realidad esa crítica contra Nozick es excesiva, es injusta, sobre todo por parte de los autores contractualistas, porque en realidad el procedimiento contractualista, en el que, por ejemplo, se funda Rawls, ¿cierto? U otros autores, ¿cierto? La tradición contractualista, naturalmente, en realidad incurre en una petición de principio. En las situaciones hipotéticas del contrato social, lo que tenemos que quienes negocian los principios de la justicia o quienes discuten acerca de los principios de la justicia, precisamente lo que hacen es tomar decisiones, deliberar, qué sé yo, negociar, hacer ofertas, contraofertas, etcétera. Pero todas esas actividades, todas esas acciones que realizan las personas en ese hipotético escenario de negociación, son acciones que presuponen la libertad de los contratantes. Dicho de otra manera, las teorías contractualistas presuponen la libertad. Y en ese sentido presuponen más específicamente la primacía de la libertad. Y de hecho lo que yo sostengo ahí es que cuando Rawls trata de justificar la primacía de la libertad, lo que hace en realidad es tratar de identificar ciertas condiciones bajo las cuales
el ejercicio de la libertad es posible, pero da por descontada nuevamente su primacía. Entonces, en este sentido, primero, si no se problema, los contractualistas lo tienen igualmente y por la misma razón. Ese es mi primer punto. Y el segundo punto es que el punto de partida de Nozick, de los derechos naturales, es el correcto, porque en realidad los derechos naturales, tal como él los concibe, son precisamente garantías que se le debe reconocer a los individuos, o poderes morales que se les debe reconocer a los individuos precisamente en su calidad de seres libres. El error de Nozick está, a mi juicio, en creer que es necesario ofrecer un argumento adicional o un fundamento adicional en favor de ese. Pero en realidad la libertad tiene que ser el principio de la argumentación. Esto, por ejemplo, Kant se da cuenta de esto. El principio de la argumentación práctico-moral y por lo tanto también política es la libertad. Y no se puede pedir ya un fundamento de la libertad porque ella es el fundamento, el inicio, por así decirlo, de toda la cadena argumental. Y los derechos tienen que ser, digamos así, fundados en ella, ¿cierto? Y no al revés, como parece sugerir Nozick, que con ello introduce una confusión en su propia teoría o argumentación. No es un autor austríaco, digamos, perteneciente a la escuela austríaca. Esta forma, alguna forma de argumentar sobre la presuposición de la primacía de la libertad me recuerda un poco a esta idea austríaca de la presunción de la acción, ¿no? Sí, Como sustento posteriormente, precisamente, ¿no? De la defensa de la primacía de la libertad, ¿no? sí. Yo presupone que yo actúo, se presupone Lo, además que... Sí, sí, lo que sí, pasa es que esa es una presuposición que en realidad no solamente está a la base de la Escuela Austríaca de Economía, sino que es una presuposición que está a la base de toda la filosofía práctica. Por ejemplo, las teorías del derecho natural presuponen la libertad, presuponen la agencia, es decir, presuponen que los sujetos son capaces de ponerse fines, que esos fines para ellos se presentan como tal porque los bienes a los que apuntan se les presentan como bienes, al menos como bienes aparentes, si no la acción no tendría coherencia, presuponen muchas cosas. Entonces, digamos así, lo que hace la escuela austríaca es, a mi juicio, correctamente poner hincapié en la acción como el principio de la teoría. ¿Vale? Pero eso no es algo exclusivo, naturalmente, de la escuela austríaca, sino claro, que es propio de todas las teorías naturalistas, digamos así. Si uno, por ejemplo, revisa la teoría de Kant, evidentemente está presupuesta la acción con todo lo que ello supone, porque está presupuesta la libertad, está presupuesto el hecho de que obramos siempre buscando la consecución de algún fin, etcétera. Y lo mismo sucede, bueno, con todas las teorías naturalistas que Grocio, Vittoria, con todas las que uno pudiese eh, revisar. estamos hablando, ¿no? De la primacía de la libertad. Y mi segunda pregunta sería, ¿por qué hay que reivindicar la libertad y, por ejemplo, no como los filósofos antiguos, la felicidad, ¿no? Como el fin último de la vida? Bueno, yo trato de ofrecer un argumento también en ese sentido en el ensayo, eh, diciendo que la libertad es una condición necesaria, pero no suficiente del sentido de la vida. Porque cuando uno argumenta a favor de la libertad, tiene que evitar, a mi juicio, dos problemas, ¿cierto? Uno, decir que la libertad es importante por alguna otra razón, porque en este caso estaría diciendo que en realidad lo importante es esa otra razón y no la libertad, ¿cierto? Digamos así, en ese caso uno estaría diciendo que aquello importante sería el fin que se puede conseguir gracias a la libertad. Y la libertad en ese sentido tendría solo un valor relativo. Y eso, por ejemplo, podría ser el caso si uno dijera que la felicidad es el fin, ¿cierto? O la eficiencia o la utilidad, algo por el estilo. Y el otro problema que uno tiene que evitar es decir que, bueno, dado que nosotros defendemos la libertad, tenemos que comprometernos a continuación con alguna forma de relativismo moral o de no cognitivismo ético, ¿cierto? En cuyo caso uno puede decir, bueno, la libertad es importante porque nadie puede estar seguro de nada, entonces como nadie puede estar seguro de nada, para que no peleemos entre nosotros, ¿cierto? Bueno, consagremos la libertad como una forma de modus vivendi. Y a mí me parece que el argumento que está sugerido en Nozick y que yo intento desarrollar a partir de él en mi ensayo es que
al decir que la libertad es una condición necesaria, pero no suficiente, el sentido de la vida, uno puede precisamente evitar estos dos problemas. Porque por una parte, al decir que la libertad es una condición necesaria, pero no suficiente, el sentido de la vida está reconociendo el valor intrínseco de la libertad. Es decir, si nosotros no somos libres, no tenemos oportunidad de llevar una vida significativa y ya por ese solo hecho la libertad es valiosa, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, al decir que no es una condición necesaria, pero no suficiente, estamos diciendo que algo más, además de la libertad, tiene que ocurrir para que una vida sea verdaderamente significativa. Lo que pasa es que aquello que además debe ocurrir para que una vida sea significativa no puede ser impuesto coactivamente y tampoco es o tampoco cae dentro de la competencia de la política o de lo que podríamos llamar ya en términos así como disciplinarios de la filosofía política. Entonces, el punto es que aceptada esta tesis, es decir, la tesis de que la libertad es una condición necesaria pero no suficiente en el sentido de la vida, uno podría decir que en consecuencia eh, las instituciones de una teoría política liberal son las instituciones que deben garantizar una sociedad que quiera que sus miembros lleven una vida significativa. Y en ese sentido, el liberalismo, y esta es como una tesis derivada de la tesis principal, es la teoría política por antonomasia, porque es la única que es capaz de garantizar, por así decirlo, lo único que puede garantizar la filosofía política, es que son las condiciones necesarias, pero no suficientes del sentido de la vida. Leyendo tu ensayo, todo el rato no sé por qué, ¿no? Porque, y tú lo tratas y además creo que tratas de desmontarlo muy bien, pero me venía a la cabeza toda esta discusión, ¿no? Acerca de la neutralidad liberal, ¿no? De la neutralidad que los liberales han tendido a favorecer en la configuración del Estado, ¿no? De la intervención estatal en la vida de los individuos. ¿Tú consideras en este ensayo que la neutralidad liberal no tiene que interpretarse como agnosticismo ético, ¿no? Sino Ujú. como defensa de la libertad como condición habilitante para cualquier acto virtuoso? Sin embargo, ¿cómo o podrías explicarnos cómo este fundamento moral sostiene la neutralidad sin caer en el escepticismo moral? O sea, ¿en qué se concreta la neutralidad liberal? Bueno, efectivamente, yo creo, como decía antes, que, y como repetías tú, ¿cierto? Es un error sostener o defender, o tratar de defender la libertad a partir de el relativismo o el no cognitivismo moral, porque al final eso socava el fundamento mismo de una sociedad libre, ¿cierto? Al final la libertad es valiosa y nosotros tenemos que defenderla porque es valiosa, no porque simplemente no sepamos qué hacer y no nos quede otra salida que defender la libertad, ¿cierto? Eso al final es contraproducente. Eh, pero a la vez, ¿cierto? Y esto también es algo, por ejemplo, que repite John Stuart Mill en su muy célebre, muy justamente célebre ensayo sobre la libertad. Él dice, bueno, aun cuando nosotros pudiéramos suponer, ¿cierto?, que eh, la libertad no es un valor político, estoy parafraseándolo, ¿cierto? En realidad, no tendría sentido tampoco decir desde un punto de vista moral que las personas podrían hacer acciones buenas si es que no las hicieran libremente. El punto es básicamente eso, ¿cierto? Eh, sea lo que sea que nosotros consideremos que es la virtud o el bien moral, esa virtud y ese bien moral no puede ser conseguido sino en la medida en que nosotros lo elijamos libremente, ¿cierto? Entonces, incluso aquellos autores que son partidarios de la felicidad como el fin último de la vida política, como por ejemplo Aristóteles o Tomás de Aquino, incluso ellos admiten que no se puede ser virtuoso sino en la medida en que la propia persona de la cual predicamos la virtud adopta una determinada disposición interior por la cual podemos decir precisamente que es virtuosa. Esa disposición interior no puede ser infundida, por así decirlo, desde fuera. Es una disposición que espontáneamente, por lo tanto, libremente debe adoptar cada persona. Y en la medida en que eso es así,
Y en la medida en consecuencia en que no tiene sentido tratar de imponer la virtud coactivamente, aun cuando nosotros sepamos, por otra parte, qué acciones son viciosas y son virtuosas, y en términos generales eso lo sabemos, como digo en el ensayo, desde la época al menos de Sócrates, ¿cierto? De eso no se sigue que nosotros podamos imponer coactivamente la virtud. Entonces la neutralidad liberal no quiere decir ni por una parte defender el relativismo, eh, ni tener por lo tanto una posición agnóstica, eh, sino que quiere decir que una sociedad que tenga conciencia acerca, por así decirlo, de las condiciones bajo las cuales los sujetos pueden ser virtuosos debe ser una institución que es respetuosa precisamente con la condición principal de todas ellas, que es la libertad. Y que en consecuencia debe limitarse a garantizar las condiciones que hacen posible la libertad, porque son al mismo tiempo, o al menos una de ellas, precisamente la libertad, es condición al mismo tiempo de la acción virtuosa. De alguna forma, lo que nos estabas contando, y corrígeme si consideras que no es, que la reflexión no es correcta, digamos que, por así decirlo, liberales clásicos y libertarios habrían llegado a una conclusión parecida o la misma, ¿no? Que es la no intervención del Estado, mejor dicho, más que la neutralidad liberal, porque al final la neutralidad liberal, digamos, la consecuencia práctica de ello es la no intervención del Estado en la esfera Mm. mínima de los individuos, pero a través, ¿no?, de dos vías distintas, ¿no? Pues quizá la vía más de John Stuart Mill, precisamente reivindicando esa suerte de, o quizá no el no cognitivismo moral, sino la duda razonable, ¿no? Sí. Sobre, sobre la moral, y por otro lado los derechos individuales naturales, ¿no? Que quizás sería Ujú. la posición desde la que parten los libertarios. Sí, bueno, y uno además a esa podría sumar teorías contractualistas, ¿cierto? Eh, pero a mí de todas ellas las más promisorias son para mi gusto, digamos, son las libertarias y la posición de John Stuart Mill. Yo no soy un utilitarista, digamos. John Stuart Mill sí lo es, pero claro, él es un utilitarismo, si uno quiere, bien peculiar, porque eh, bueno, es lo que se llama normalmente, o se lo suele interpretar así como una defensa del utilitarismo de la regla y no el utilitarismo del acto, ¿cierto? Entonces eso lo acerca a autores, qué sé yo, como Kant, de los cuales yo he aprendido mucho y con los cuales, o de los cuales soy muy cercano. Pero básicamente esas tres vías, creo yo, pueden ser interpretadas de un modo más promisorio de cara a la defensa de la libertad, si uno intenta a partir de ellas rescatar el valor de la libertad. Yo creo que eso es posible o es más posible que en el caso de John Stuart Mill o en el caso de los libertarios, ¿cierto? Como Nozick, que en el caso del contractualismo por la razón que dije antes, porque me parece que el contractualismo presupone el valor de la libertad, ¿cierto? Y además a partir de eso critica las teorías naturalistas. Y a mí eso me parece que es aserruchar la propia rama en la que ellos están sentados, en último término. Em, Pero el caso de John Stuart Mill a mí me parece muy interesante porque en el fondo yo creo que él está diciendo algo muy parecido a lo que dice Nozick, de que la libertad es una condición necesaria, pero no suficiente del sentido de la vida. Obviamente John Stuart Mill no lo dice con estas palabras, pero por ejemplo el capítulo 3 de On Liberty, ¿cierto? Me parece que la tesis fundamental es esa, ¿cierto? Que en el fondo, aun cuando nosotros podemos decir que hayan cosas distintas a la libertad que tienen valor, también es cierto, sin embargo, que esas cosas que tienen valor no la pueden tener sin la libertad. Por lo tanto, en realidad, la libertad habría que redefinir, por lo tanto, la afirmación inicial, ¿cierto? La libertad sí es una condición necesaria del valor de esas cosas que nosotros decimos que son valiosas. Última pregunta que me gustaría hacerte, que también está muy relacionada con esto, es sobre las instituciones, ¿no?, que se deben favorecer desde los estados que se fundan en principios liberales. Porque comentabas, ¿no?, que no se debe imponer Mm.
los valores liberales o la libertad, si tiene sentido esa frase, ¿no? Por la vía de la coacción. eh, digamos, en toda la conversación que teníamos acerca de la neutralidad liberal, cómo casa, ¿no? El hecho de tener que favorecer una serie de instituciones formales o informales para regir la forma en la que nos relacionamos en la sociedad, porque evidentemente ahí habrá, bueno, el mero favorecimiento de esas instituciones ya de alguna forma, evidentemente muy absoluta, o sea, digamos, partiendo de una idea de libertad muy absoluta, ya está mermando de alguna forma esa libertad, ¿no? Y hay Sí. muchísimas instituciones eh, que convenimos que forman parte del Estado liberal que son instituciones coactivas. A ver, lo que pasa es que, claro, el punto aquí sería que las instituciones tienen que permitir a cada persona vivir su propia vida. Es la medida en que al hacerlo no impidan a los demás hacer lo propio. En ese sentido, claro, uno podría decir, el liberalismo impone la libertad en el siguiente sentido, en el sentido de que asegura a cada uno un espacio para que pueda vivir su vida, ¿cierto? Y por lo tanto impide a aquellos que quieran instrumentalizar a otros para vivir su vida, hacerlo, ¿cierto? Claro, pero uno podría decir, bueno, esa es una imposición, pero es una imposición en realidad en un sentido muy impropio, porque en realidad es un criterio de justicia bajo el cual únicamente las distintas personas deben poder vivir juntas y perseguir, por lo tanto, sus propios fines de un modo que sea compatible con la consecución de los fines de otros, ¿cierto? Eso por una parte. Y a partir de ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es el criterio conforme al cual deberían concebirse las instituciones de una sociedad liberal? Y lo que yo propongo en ese texto, como para aterrizar un poco el principio que defiendo allí, ¿cierto? Es que ese criterio debería ser el de ofrecer a a las personas las mayores oportunidades posibles para identificarse con su propia vida. Es decir, una sociedad liberal es aquella que ofrece las mejores condiciones para que las personas puedan vivir conforme a sus elecciones y en consecuencia decir, esta vida es mía, ya sea que yo la haya vivido bien, yo la haya vivido mal, ¿cierto? Haya elegido bien o haya elegido mal, el hecho es que ha sido mi elección, ¿cierto? Y en ese sentido, la idea es que como un artista, la persona no puede sino identificarse con su obra. Puede ser que la obra haya quedado bien hecha, haya quedado mal hecha, pero en ningún caso no va a poder decir esta obra es mía, porque lo es, ¿cierto? ¿Y cuáles serían entonces las instituciones que permiten a cada persona identificarse con su propia vida? Bueno, básicamente lo que yo defiendo ahí es un Estado de Derecho con igualdad ante la ley o con ciudadanía formal, ¿cierto? Por lo tanto, un sistema en donde no haya ciudadanía diferenciada y donde no haya representación corporativa. En Chile, bueno, hace no mucho tiempo estábamos discutiendo eso a propósito de una propuesta constitucional, la primera, que fue afortunadamente rechazada, ¿cierto? Que, por ejemplo, avanzaba ese tipo de idea de representación. Es decir, las personas son representadas por grupos según al grupo que supuesta o presuntamente pertenecen, ¿cierto? Por ejemplo, las minorías étnicas, ¿cierto? Bueno, esa es una concepción que es contraria a la libertad, ¿cierto? Porque en último término subsume a un individuo bajo una determinada descripción con independencia de la descripción que ese individuo haga de sí mismo, por así decirlo, ¿cierto? Con todas las consecuencias que ello tiene, ¿cierto? Luego, lo que yo defiendo ahí es un Estado subsidiario, es decir, un Estado que auxilia o pone los medios para aquellos que se encuentran en una posición más desfavorecida y concretamente en estado de necesidad puedan obrar eh, con una, digamos así, voluntad plena y no con una voluntad lastrada por la necesidad, en el entendido que ese tipo de voluntariedad eh, es una condición necesaria para que una persona se pueda identificar con su propia vida, ¿cierto? Y por lo tanto, además, una institucionalidad en la que, puesto que se trata de un Estado subsidiario, existe también mercado, es decir, lo que yo estoy defendiendo como instituciones propiamente liberales serían la igualdad ante la ley, con representación y ciudadanía formal, un mercado, ¿cierto?, con mecanismos de auxilio para aquellos que se encuentran en situación desfavorecida y la democracia representativa. Bueno, todo esto obviamente supone la separación de poderes, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero la democracia representativa, por contraposición a otras formas de democracia, ¿cierto? Estoy principalmente
pensando aquí es la democracia agonal, lo que podríamos llamar la democracia agonal, que son en último término formas de populistas de democracia, o la democracia asamblearia, democracia directa, etcétera, que en último término son formas de democracia que son muy fácilmente cooptadas por minorías muy activas, ¿cierto? O que son democracias muy inestables y que en último término socavan eh, la posibilidad de la buena convivencia en la comunidad política en la medida que hace muy difícil que cunda la amistad cívica, que en último término también es una condición de una sociedad democrática sana, estable, etcétera. Esas son básicamente las instituciones que yo defiendo ahí, que creo que son las que ofrecen mayor oportunidad a los individuos para tener para de que tengan la posibilidad de identificarse con su propia vida. Bueno, Felipe, pues lamentablemente no nos da tiempo a hacer más preguntas. Yo espero que quien nos escuche se haya podido hacer una idea más o menos, creo que muy fidedigna de lo que cuentas en el ensayo y que le haya animado a leérselo. Y nada, nos vemos en una siguiente entrevista.